Salud amigos internautas, bienvenidos a otro programa de La Voz Republicana. El tema que tenemos ahora, es un rechazo a la actitud pasiva de un pueblo, que acepta sin protestar todo lo malo que le pasa, y por eso lo hemos denominado, degradante e indignante. Nadie se atreve a calificar, públicamente de idiota a una población. Una población no es un pueblo, solo es un montón de gente, que porque habiten en el mismo territorio tampoco son una república. Un pueblo, reviste un conjunto de características, de las que carece la mayoría de los habitantes de este país. Porque esa población tiene derecho al voto, por demagogia o miedo, todos le cantan loas. Desde las autoridades políticas, pasando por los medios de comunicación, y terminando en la propia gente, los discursos suelen estar cargados de lisonjas superficiales. Cuando arrecian los problemas, las culpas se las echan a otros. Se los aliena, se les quita el derecho a reconocerlos como congéneres. No forman parte de la unidad mayor. Los males son deshistorizados, deshumanizados, los monstruos no fueron paridos por madres, sino que salieron solos del averno. ¿Cuántas veces hemos visto en nuestros políticos, buenas intenciones que, rápidamente degeneran en malos resultados, así como malas intenciones, que amplifican el grado de su maldad? Los grados de responsabilidad ciudadana, se disuelven en un mar de autocomplacencia, en la que, las lágrimas de cocodrilo son las pruebas de la expiación. Nuestra población, como un todo, y muy a su pesar, pasa de lo sublime a lo vil sin solución de continuidad. La mayor parte de las veces, su comportamiento nos recuerda más a un cardumen, que a un conjunto de seres, haciendo uso de la razón. La mayor parte del tiempo es idiota. Como recordaba Castoriadis, el término idiota señalaba, en la antigua Grecia, a quienes no podían hacerse cargo de los asuntos públicos. Aquellos que poseían la incapacidad, para actuar en el dominio social, merecían el bello cartelito de idiota. Suponer que una población idiota, es una suma de idiotas es en definitiva, un razonamiento idiota. La hipótesis es, que una nación puede comportarse como idiota, aun cuando en sus pobladores florezca la semilla de la genialidad. No es el comportamiento general, el resultado de la sumatoria de las acciones de sus miembros. El comportamiento colectivo, asume trayectorias que no pueden ser deducidas, de las acciones individuales. La sociedad desborda a sus integrantes, hasta tal punto que, ilusos, creen poder decidir libremente. Sin un esfuerzo por superar las barreras, la reclusión cognitiva es inevitable e imperceptible. Quizá actuando con cierta ingenuidad, alguien planteó, que la búsqueda del interés individual redundaba en un beneficio global, sin embargo, otro hizo suyo el lema y aprovechó para aumentar la desigualdad, y esconderse tras el promedio. Nuestra población siempre ha sido idiota. Asume con naturalidad la jerarquía, aunque sea ilegítima. Justifica su debilidad, depositando la confianza en algún tipo de autoridad. Metafísica o material, siempre ofrece la impresión que necesita de algo o alguien que los guíe. O mejor aún, necesita de algo o alguien a quien echarle la culpa, y se asume pasivo a la hora de las grandes decisiones sociales. Prefiere seguir la tendencia, colocarse del lado del más fuerte, eludir las responsabilidades. Cuando la correlación de fuerzas es favorable, emerge el espíritu crítico. La línea de pensamiento, está marcada por la agenda de los grandes medios de comunicación. Ya no es necesario el opio de la religión. En la competencia por la conservación del poder, los partidos han renunciado al pudor, a sus tradiciones ideológicas y a su propia lectura crítica de la realidad. ¿Dónde queda la capacidad y la vocación de servicio público, que la actividad política reclama? Todavía queda más capacidad de cinismo e imprudencia en la clase política. ¿Hasta dónde llega la metástasis? ¿Por qué o, desde cuándo, las virtudes que son preferidas para la vida privada o individual, como la confianza, preparación, competencia, y honorabilidad, se rechazan como válidas, para la atención y dirección de la vida colectiva? No debiesen pesar incluso más. En el fondo se evidencia, que el problema es, el agotamiento de valores y la pasividad de los ciudadanos. Somos un país controlado por la mayor de las minorías, y que para colmo de males, integrada solo por analfabetas políticos. Juan Jacobo Rousseau, polímata suizo, cuyas ideas políticas influyeron, en gran medida a la Revolución Francesa, al desarrollo de las teorías republicanas, y al crecimiento del nacionalismo. Rousseau,
autor de El contrato social, un clásico de la política mundial, sentenció: tan pronto como el servicio público deja de constituir el principal cuidado de los ciudadanos, prefiriendo prestar sus bolsas a sus personas, el Estado está próximo a su ruina. Si es preciso combatir en su defensa, pagan soldados y quedan en casa; si tienen que asistir a la asamblea, nombran diputados que los reemplacen. A fuerza de pereza y de dinero, tienen ejército para someter a la patria y representantes para venderla. Aciagos días vive nuestro país. Todo está perdido. Es imposible ubicar en la dirección y mandos de ninguno de los órganos del Estado funcionarios probos y capaces. No ha sido posible establecer la República como forma de gobierno, aunque sea un mandato constitucional, porque ello acabaría con el nepotismo, el clientelismo, el populismo y la corrupción imperante. Aun cuando no tenemos un ejército, sí tenemos una policía militarizada, que tienen las bayonetas, sobre las que se sientan los políticos de turno. Asesinan y hieren a obreros, campesinos y atropellan a estudiantes, que con justa causa protestan en las calles: la falta de agua, luz, letrinas, medicinas y atención en los hospitales y centros de salud públicos. Indignante. Cada partido que llega al poder, lo hace gracias a sus promesas de cambio o renovación. Pero, puede cambiar algo, cuando la mayor de una minoría se abroga el poder absoluto gracias a concertarse con las otras, a cambio de prebendas y beneficios, haciendo que este tipo de cosas sucedan sin decir nada. Haciendo pactos de gobernabilidad para saquear las arcas nacionales. Con alguna excepción, por circunstancias de modo, lugar y tiempo, la actual Asamblea sigue siendo una réplica de la anterior, donde se reveló a la opinión pública, igual que ocurrió en su momento, con los altos mandos militares de la Guardia Nacional, que estaban llenos de podredumbre por la corrupción. Todos los diputados, sin distinción de partido alguno, son responsables del saqueo del erario público, no importa de dónde salieron los recursos que, descaradamente se robaron con la excusas de ayuditas a sus comunidades, práctica que hoy se reproduce con todo el descaro del mundo. Es imperativo alzar la voz, señalar el cinismo, gritar la necesidad de hacer de la corresponsabilidad una obligación, pero no callar, no tolerar el analfabetismo político, que los partidos se obstinan en mantener. Tenemos ciudadanos que no se oyen, que no se hablan, que no participan de los acontecimientos políticos, los cuales solo se sufren y hoy encima, desobligados de la cosa pública, dejan la responsabilidad del destino común en manos de personajes que hoy nos quieren llevar a un estado confesional para que lavemos sus culpas. Pareciera como que la gente no quiere oír, tampoco hablar y mucho menos participar en los acontecimientos políticos, y se han embrutecido de manera tal que no se dan cuenta que el costo de la vida depende de las decisiones políticas. Esta gente, que definitivamente no podemos calificar de pueblo, ha llegado a tales extremos de idiotez, que se enorgullece diciendo que odia la política. No se han dado cuenta cabal, que de la ignorancia política proviene la prostituta, el menor abandonado, el ladrón, y el peor de todos los bandidos, el político aprovechador, embaucador y corrupto. En las últimas décadas, solo hemos tenido pan y circo, y más circo que pan. Los analfabetas políticos, puritanos que compraron la idea de que la gente decente no se mete en política, siguen orgullosos y ensanchando el pecho, al sostener que odian la política, porque según ellos lo correcto es dejar a los partidos que se encarguen del hardware de la sociedad, mientras que los ciudadanos, ingenuamente, crean encargarse del software. Increíble sinsentido. No hay un solo diputado, del panameñismo, de Cambio Democrático y algunos del PRD y los otros partidos satélites del momento, del periodo anterior, muchos de los cuales siguen en la cueva, que no hayan recibido dinero del erario público, y lo hayan usado en beneficio propio. Y esto se está repitiendo hoy. Es degradante todo lo que está ocurriendo. La casta política se ha enviciado, degradado, humillado, envilecido, y deshonrado a sí misma, y a la caricatura de instituciones que se han construido. Como país o como nación, con total y absoluta prescindencia de un gobierno republicano, este ha sido rebajado en dignidad, en categoría. Nuestra población ha caído al fondo del barril de la estupidez, que en ese afán de coger algo del pastel que se reparten los partidos, muchos llegan a justificar los latrocinios con las frases de todos los gobiernos roban, o no importa que roben pero que hagan. Es repulsivo observar
como sujetos quienes no han podido ser enjuiciados, o no se ha permitido que se les investigue, para saber el origen de sus groseras fortunas, después que abandonaron el poder, como son los casos de Ernesto Pérez Valladares, el padre político de Ricardo Martinelli, y Martín Torrijos, quien hizo uno de los gobiernos más corruptos de nuestra historia, hoy se muevan como peces en el agua, en esta inmunda cloaca que crearon, para pretender consolidar, esferas de poder o llegar nuevamente a con una banda o manada de seguidores, que debe ser presumirse son de su misma ralea o calaña. Pero el colmo de todos, es que haya quien añore al fugitivo de Ricardo Martinelli, cuyo único legado fue la corrupción, y el esperpento de presidente de la mayor de las mayorías, elegido por un sistema perverso y antidemocrático. Y es por ello que todos al menos deberían sentirse indignados, y reflejar ese enojo o enfado, vehementemente contra los partidos, los políticos y contra sus acciones, porque esto es inaceptable. Porque es degradante e indignante lo que acontece en Panamá.